We don't have a problem with you, honest. But this guy. You know, he my life. Quizás muchos no lo entiendan, pero esto, para los fans de Supernatural, fue legendario. Nobody f***s my son but me. What? That came out wrong. Porque sí, gente, The Voice oficialmente se acaba de convertir en una reunión de Supernatural. Pero la serie se puso horrible. Ya llegaremos a eso. Y es que quizás muchos no lo saben, pero es que el creador de The Voice también en su momento fue el creador de Supernatural. Y aunque a primera vista parecen dos series completamente distintas, en realidad tienen muchísimas más similitudes de las que te puedas imaginar. Desde actores compartidos, referencias directas, monstruos que mudan de piel, gente explotando y muchas más cosas que demuestran cómo The Voice es básicamente una versión más moderna, más oscura y sin filtro de lo que Supernatural ya hacía desde hace años. Por no decir que los finales de ambas series son muy, pero muy similares en muchas cosas, aunque eso lo dejaré para el final del video. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Pero bueno, antes de empezar, por si aquí alguien misteriosamente no sabe de qué trata ninguna de estas dos series, hagamos un resumen rapidísimo. Nothing like you. I can't fly. You can. I promise you can. Please don't make me jump. Oh. The Voice es básicamente una serie de superhéroes, pero donde los héroes son personas horribles. Aquí los supers son celebridades, productos corporativos y prácticamente dioses modernos controlados por empresas. La serie tiene una visión mucho más cínica y entre comillas realista de lo que podrían ser estos seres en la vida real. Y todo empieza cuando Hughie, un tipo completamente normal, pues le termina pasando una especie de tragedia, no voy a spoilear qué, pero pues le va muy mal. Y termina involucrado con Billy Butcher, un sujeto traumado y violentísimo que odia a los supers con toda su alma. Se juntan con otras personas y terminan conformando al grupo de The Boys. All right, good. Who wants Chinese? Pero Supernatural va por otro lado. Aquí seguimos a dos hermanos, Sam y Dean Winchester, dos tipos que perdieron a su madre cuando eran niños por culpa de una entidad demoníaca y cuyo padre, interpretado por el mismísimo Jeffrey Dean Morgan, sí, Negan de The Walking Dead, este señor debido a esa experiencia termina convirtiéndose en un cazador de monstruos y literalmente cría a sus hijos cazando monstruos, fantasmas, demonios y cualquier cosa sobrenatural. Y muchísimos años después pasa lo siguiente. Dad's on a hunting trip, and he hasn't been home in a few days. Pero bueno, es que antes de seguir tengo que decir algo. Yo no tengo más que respeto por esta serie. Ya al final explicaré un poquito más el porqué, pero quiero adelantarlo diciendo que esta madre duró 15 temporadas. What the fuck? El final terminó grabándose en plena pandemia. Para que entiendan lo que son 15 años, esto significa que esta cosa empezó cuando todavía existían los teléfonos de tapita y terminó cuando el mundo estaba literalmente encerrado. Es más, todo el Arrowverso empezó y casi terminó mientras Supernatural seguía en emisión. Es más, todas las primeras 3 fases de Marvel, desde Iron Man 1 hasta Endgame, empezaron y terminaron mientras Supernatural seguía en emisión, cabrón. Pero bueno, The Voice. ¿Qué tiene que ver The Voice? El responsable de todo esto es Eric Kripke. Él es el creador de ambas series, un tipo que empezó escribiendo y dirigiendo cortos independientes hasta que eventualmente terminó trabajando en una rarísima serie de Tarzán del 2003, que, por cierto, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es eso? Nomás vean este póster. The hunt is on. Ok. Pero bueno. Claramente a nadie le importó mucho esto porque el verdadero bombazo de este sujeto llegó con Supernatural en el 2005. Y sí, aunque mucha gente hoy en día ubica a Kripke más por esta otra serie, realmente muchísimo del estilo de The Voice comenzó a ser implementado desde Supernatural. Y no solo eso, siento que a diferencia de The Voice, Supernatural sí tenía un rumbo claro desde el principio. Porque las primeras 5 temporadas de Supernatural están muy claramente planeadas como una sola historia. Y se nota muchísimo. La serie empieza como una especie de road trip de terror con monstruos episódicos y poco a poco hasta la 5ª temporada las cosas empiezan a escalar a niveles bíblicos, cabrón.
Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Ya que después hayan llegado a 15 temporadas sin tener idea de cómo iban a terminar la serie es otro tema completamente aparte. Pero es en estas 5 temporadas donde vemos claramente el estilo de Kripke. Es decir, humor mezclado con violencia, protagonistas moralmente cuestionables, una crítica a las figuras de poder y protagonistas sostenidos completamente por su química. Y hablando de cosas similares, hablemos de los monstruos. Porque en Supernatural existen unos monstruos llamados los Shapeshifters, criaturas que literalmente mudan de piel para convertirse en otras personas. Y sí, es grotesco. Pero como la serie era de CW, una cadena que claramente pues está dirigida a una especie de público más familiar, pero no tan familiar, pero ustedes me entienden. En ese sentido claramente había límites en cuanto a qué cochinadas podían mostrar. Ahora corta The Voice y básicamente toman el mismo concepto, pero sin ninguna censura. Especialmente con este super cambiaformas que suplanta a Starlight arrancándose la piel. Es literalmente ese mismo monstruo de Supernatural, pero aquí siendo un super y mostrado sin ninguna restricción. Es aún más asqueroso. Y lo más raro es que en The Voice ya habían salido cambiaformas antes, pero mucho más estilo superhéroe. Es decir, simplemente le cambiaba la cara y ya. Pero acá directamente dijeron, nah, vamos a hacer el shifter de Supernatural, pero con esteroides. Y esa no es la única obsesión rara que tiene Kripke, porque este hombre tiene una fijación muy, pero muy extraña con hacer explotar gente. En Supernatural constantemente explota gente. Explotan monstruos, demonios, personas random, hasta ángeles explotan aquí. Todo explota en esta serie. Y en The Voice pues ni se diga. Literalmente hay personajes cuya habilidad completa consiste en explotar cabezas. Claramente esto ya es el sello personal del creador. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y luego están las referencias más directas. La más querida para los fans de Supernatural es esa vez en la que apareció en un videíto el Chevrolet Impala del 67. Y es que este auto, el Impala, no solamente es un carro, es prácticamente un personaje más. Y sí, aparece en The Voice en un pequeño easter egg durante un video burlándose de Stormfront. Pero obviamente lo más descarado son los actores, porque sí, aquí esto ya es una reunión escolar. El más notorio por supuesto es Jason Ackles, que pasó de ser Dean Winchester a Soldier Boy. En la 4ª temporada aparece como actor recurrente el Jeffrey Dean Morgan, ya saben, el papá de los Winchester. Y luego en esa 5ª temporada sale Misha Collins, quien prácticamente se volvió otro protagonista de Supernatural a partir de la temporada 5. Y por supuesto Jared Padalecki aquí también sale. Y hasta tiene una pelea con Soldier Boy. Y honestamente es un gustazo ver a toda esta gente junta otra vez. Y también está Maddie Phillips, que muchos ubican como Kate de Gen V, pero que también apareció en Supernatural en un papel pequeño en un solo episodio. También está Alexander Carver, quien es el actor que interpreta a Jack en las últimas temporadas de Supernatural y que hoy en día mucha gente ubica también por Gen V gracias a una escena muy explosiva. De hecho, no recordaba que tenía una escena en Supernatural con Maddie Phillips. Vaya, se volvieron a reencontrar tiempo después. Y hay una conexión todavía más rara porque el actor que interpreta a Chuck, el profeta de Supernatural, también aparece en The Voice. Y es súper raro verlo aquí porque el papel que tiene en Supernatural es, digamos, muy importante. Y ver las cochinadas que hace aquí simplemente te saca muy cabrón de onda. No importa si viste la serie o no. Y no solo eso, también está Jim Beaver, que en Supernatural interpreta a Bobby Singer, una especie de segunda figura paterna para Sam y Dean. Pero es que hay un chiste oculto, y es que Bobby Singer se llama así por Robert Singer, quien es un productor y director real de Supernatural. Es decir, hay un Robert Singer en la vida real. Y simplemente le pusieron su nombre a un personaje en su honor. Y luego en The Voice aparece literalmente un personaje llamado Robert Singer, interpretado por el mismo actor de Supernatural. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Que, dato curioso, también es el mismo actor que el hace del vendedor de armas en Breaking Bad. Otra vez, no tiene nada que ver, pero solamente lo quería mencionar. Y luego están personajes como Dean Winchester y Billy Butcher, porque honestamente son el mismo arquetipo. Es decir, son tipos violentos, pero carismáticos, traumados y moralmente cuestionables, pero que es imposible dejarles de ver. Solo que Billy Butcher está llevado al extremo. La diferencia es que uno claramente está limitado por la televisión abierta y el otro claramente no. I almost forgot. I got you something. Tara? Fuck it. That's my boy. Y otra similitud que encontré entre ambas series vendría siendo en sus respectivos finales.
Si no te quieres spoilearme el final de alguna, por favor, adelántale al minuto que ves en pantalla. Si bien no son exactamente iguales, la verdad es que sí comparten varias cosas que los hacen similares. Y bueno, dicho de una forma muy resumida, pues al final de The Boys, Homelander se desquicia tanto que termina tomando el control de prácticamente todo Estados Unidos, con muchísima gente apoyándolo, prácticamente convirtiéndose en una especie de versión exagerada, esquizofrénica y muchísimo más malvada de Donald Trump. Y no digo yo, literalmente así fue planeado por el creador de la serie. Y en muy resumidas cuentas, pues al final los personajes logran infiltrarse a la Casa Blanca mientras Homelander está dando un discurso. Terminan peleando contra él y gracias a unas habilidades que Kimiko logra conseguir, les termina quitándole sus poderes a Homelander, dejándolo como un simple humano más del montón, dando a entender que sin sus poderes realmente no era nadie. El tipo termina siendo humillado públicamente y pierde todos sus seguidores. Después de eso, Billy Butcher simplemente le destroza el cráneo. Y honestamente, aunque la pelea quedó un poquito de ver y la temporada en general probablemente fue la más floja de toda la serie, este episodio final pues sí termina siendo bastante satisfactorio, porque al final vemos cómo el ser más poderoso del mundo, al perderlo todo, pues realmente no era nada. Y curiosamente eso es exactamente lo mismo que termina pasando en Supernatural, porque después de muchísimos años, 15 años, después de que estos hermanos se enfrentaron al mismísimo diablo varias veces, y después incluso de enfrentarse a la hermana de Dios... ¿Qué? Sí, gente, el lore de Supernatural es muy complicado, porque sí, resulta ser que en el lore de esta serie, pues en el principio solamente había oscuridad y luego se hizo la luz. Pues la oscuridad es la hermana de Dios y Dios era la luz. Pero bueno, fuera de eso, pues resulta que el profeta de que les hablé hace rato, en realidad era el mismísimo Dios. What the fuck? Sí, gente, sé cómo suena, pero créanme, está muy bien justificado. Tuvieron 15 años para justificar esto y lo hicieron. Y sí, este sujeto termina convirtiéndose en el villano final de Supernatural. ¡Blasphemy! Aunque aquí realmente el paralelismo es otro, porque más allá de simplemente pues pelear contra Dios, la serie da a entender que esta versión de Dios fue la que estuvo manipulando toda la historia desde el principio. Como si todos los personajes y todas las muertes hubieran sido simplemente parte de la trama de su historia. Es decir, prácticamente él era el escritor y guionista de toda esta historia. Y sí, honestamente se siente muchísimo como si esta versión de Dios fuera más bien una representación del propio Eric Kripke. Así que al final Supernatural básicamente termina convirtiéndose en una historia sobre personajes rebelándose en contra de su creador. Pero lo más curioso es la forma en la que derrotan a Chuck. La forma en que lo derrotan es muy similar a cómo derrotan a Homelander en The Boys. Porque aquí entra Jack, el personaje del que ya les había hablado, y después de muchísimas cosas que pasan a lo largo de la serie, pues Jack termina obteniendo la habilidad de quitarle su divinidad a Chuck. Y al final terminan usándolo para hacer exactamente esto y dejar a Chuck sin poderes, convirtiéndolo básicamente en un humano más del montón, exactamente igual a como pasa con Homelander. Porque ambas series terminan usando a un personaje secundario al que poco a poco le fueron dando muchísimo más poder para quitarle sus poderes al ser más poderoso de este universo y reducirlo a un simple humano normal, es lo mismo. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! La única diferencia es que a Homelander sí lo matan y a Chuck pues no. Y que en mi humilde opinión, pues la verdad es que el final de Supernatural sí está mejor escrito que el de The Boys. Eso no me lo esperaba. Y bueno, dejando de lado la blasfemia, porque sí, si el infierno existe claramente este hombre se va a ir para allá. ¡Blasphemy! Pues creo que es justamente aquí donde tanto The Boys como Supernatural conectan de la mejor manera posible. ¡Es igual! Porque ambas series tienen exactamente la misma idea central. El poder absoluto corrompe. Da igual si estamos hablando de demonios, ángeles, entidades bíblicas o superhéroes corporativos. Y esto se siente muchísimo en ambas series, es sobre todo lo que más las conecta. Y sí, al final las diferencias son obvias. Una serie es sobre superhéroes y la otra sobre monstruos y cosas sobrenaturales, pero en el fondo, ambas están construidas sobre ideas muy similares. Y honestamente, después de todo esto, hay algo que me queda clarísimo. Sin Supernatural, probablemente The Boys jamás hubiera existido como la conocemos. Pero justamente por eso es que siento que terminé respetando todavía más a Supernatural. Porque sí, tuvo temporadas malas, muy malas, pero nunca se rindió. Y nunca dejó de intentar reinventarse. Y honestamente, después de 15 temporadas, terminar grabando en plena pandemia y aún así hacer todo lo posible por darle un cierre digno a la serie, eso para mí ya es digno de aplauso. ¡Blasphemy!